reunión más práctica. em, Así que yo preparé, espérenme un segundo, ahí está, lo que sería el análisis de las situaciones jurídico-ambientales. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo uno debe seguir una especie de proceso o secuencia para poder hacer un análisis de una situación determinada y ver algunas de las consideraciones que debería tener en cuenta. Esto yo lo he armado con una cantidad de ejemplos, todos diferentes, que tienen que ver todo con lo ambiental, pero de distintos aspectos. La primera consideración es cuando nosotros nos acercamos a un problema, objeto de estudio o de análisis. Cuando seleccionamos una temática de estudio o vamos a abordar una situación jurídica ambiental, necesitamos tener en cuenta una serie de consideraciones. Ustedes que ya han venido tomando contacto con la problemática, se van a dar cuenta que la primera, la primera impresión, el primer análisis, el primer abordaje que tenemos con los problemas, nos vamos a encontrar con una cantidad de conocimientos, creencias, posiciones tomadas, perspectivas, formación general que van a condicionar nuestras percepciones. Toda la información que nosotros tenemos, las cuestiones que nos parecen más importantes, los valores, las posiciones políticas, ideológicas, las creencias que tenemos, todo eso hace que nosotros percibamos los problemas de una determinada manera. Además, se da que en la problemática ambiental son situaciones muy complejas y de acuerdo a cómo hemos trabajado, siempre tenemos que estar alertas para no prejuzgar la situación. Muchas veces, y cuando uno es un apasionado por los temas ambientales, uno no se da cuenta y mira una situación, la observa de lejos, no tiene demasiada información, pero ya está tomando una posición. Entonces, a veces, un aspecto a tener en cuenta en estos casos es tratar de no prejuzgar. Primero, tratar de informarse y tomar en cuenta una serie de cuestiones que hacen a que uno pueda hacer un buen análisis de los problemas o las situaciones que pretende tratar o tomar en cuenta, etcétera. Una cuestión muy importante que nos va a condicionar muchas de las cuestiones que tengamos que analizar con posterioridad tiene que ver, por un lado, con la ubicación geográfica, con el área de estudio que comprenda ese problema. ¿Por qué es muy importante la ubicación geográfica? Porque de alguna manera nos determina cuáles son las jurisdicciones involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Que a quién le corresponde en ese territorio donde se produce una situación o problema, a quién le corresponde atenderlo. También vamos a raíz de esa ubicación geográfica, también vamos a poder determinar cuáles son las competencias y atribuciones que tienen las autoridades que están vinculadas a ese problema. Esta ubicación también nos va a determinar el marco normativo que sea aplicable. Entonces, fíjense qué importante es que cuando uno mira una situación, bueno, dice, ¿cuál es el área que comprende esta situación? ¿Cuál es el área que comprende este problema? ¿Es un barrio, una ciudad, una región? ¿Comprende una provincia, varias provincias, una nación, varias naciones? Eso es lo que nosotros
hablamos de que hay distintos niveles de análisis, de acuerdo al territorio, al área geográfica que comprende el problema, nos va a determinar, por ejemplo, las competencias, jurisdicciones y el marco normativo que sea aplicable. También es importante el medio físico y las características de esa área territorial que nosotros tomamos en cuenta. ¿Cuál es el patrimonio natural y cultural que tiene esa área? Y de acuerdo al tipo de problema que nosotros estemos analizando, los recursos naturales que se encuentren involucrados en ese problema. Esto también nos va a permitir identificar normas vinculadas a los recursos naturales y también va a ser importante ver qué actividades se desarrollan en el área, porque también va a haber normativas que tienen que ver con las actividades. Entonces, este momento de ubicación del problema es importante porque nos va a determinar una cantidad de aspectos a tomar en cuenta, siempre considerando que los problemas ambientales son problemas complejos, ¿no? Esta es una cuestión que es fundamental tenerla clara cuando uno trabaja en estos temas. Les decía yo que esto nos va, la importancia de ir viendo eh, qué tipo de territorio, área geográfica, zona que vamos a trabajar un tema, nos marca las escalas o niveles de análisis del estudio o abordaje del problema. Fíjense que si bien muchas cuestiones nosotros no nos hace falta mirar el ámbito internacional, pero sí tenemos que tener en cuenta que Argentina tiene una cantidad de compromisos que ha asumido internacionalmente que pueden estar vinculados al tema que nosotros trabajemos y esos compromisos se deben cumplir en todo el territorio. Después tenemos el ámbito nacional, donde tenemos un marco normativo ambiental y general que es aplicable a los problemas, y también tenemos el ámbito provincial, que tienen cada provincia sus propias normativas. Acuérdense siempre que los recursos, las provincias son las dueñas de sus recursos naturales, por lo tanto regulan siempre el uso de esos recursos, su protección, su preservación. Y también la escala más local, que podría ser los municipios o comunas, que también tienen su propia normativa, en muchos casos vinculado al tema o problema que estemos trabajando. Puede pasar que las situaciones que involucran distintos elementos del ambiente surjan con el impacto en un área geográfica determinada y puede ser que se den situaciones de riesgo donde la actuación que uno vaya a poner inicialmente como más importante sea la prevención. Otra puede ser posibles afectaciones que se realicen en algún lugar y en otros casos nos podemos encontrar frente a daños. Tanto para la prevención como para la afectación como el daño, siempre hay una gestión pública del ambiente y hay áreas encargadas de controlar y fiscalizar. Esos impactos que se pueden producir, que pueden ser en el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, un área natural, van a comprender un área geográfica también de impacto. Entonces, el origen de las situaciones puede ser muy variado, pero esta sería una de las cuestiones que podríamos considerar. También decíamos que tenemos distintas escalas o niveles y se producen muchas relaciones dentro del sistema. Entonces, cualquier problemática que se dé en un territorio va a tener
distintas relaciones dentro del sistema. Puede haber una relación con lo internacional, con lo nacional, con la provincia o con el municipio. Siempre va a depender del problema y de las cuestiones o las situaciones que se presenten en ese problema. Pero también podríamos verlo a esas relaciones que se producen, porque muchas veces hay problemas con algunos de los elementos que forman parte del ambiente, por ejemplo, puede ser el aire, el agua, el suelo, pero también esos elementos del ambiente están relacionados con lo que nosotros llamamos recursos naturales y culturales, y a su vez están vinculados a actividades que se dan en un territorio. Entonces hay una relación cuando miramos una problemática determinada que la podemos observar como un problema de un elemento del ambiente, como un recurso cultural y natural o como algo vinculado a una actividad. Pero en realidad siempre están presentes y a veces es muy difícil despejar estas relaciones. Después vamos a empezar en situaciones concretas. Entonces, nosotros lo que hacemos es vemos una situación existente, vemos el marco normativo aplicable y también definimos allí frente a la situación concreta. Puede ser que sean proyectos de acción, actividades u obras, los requisitos legales que tengo que cumplir y las políticas o los aspectos que se van a dar en esa situación. Entonces, ante una situación jurídica ambiental, vamos a tener que hacer un análisis, por un lado, jurídico-ambiental adecuado de lo que es el estado de situación del problema, y eso nos va a permitir desarrollar estrategias y acciones y actividades para abordar o dar respuesta a los problemas. Por eso vamos a ir acercándonos de a poco desde la ubicación del problema inicial en un lugar geográfico ante estas distintas situaciones que les voy planteando, que me parece interesante ir viéndolas. Inicio de actuaciones. La primera situación de quien se enfrenta a un problema ambiental es desde dónde lo enfrenta. Puede ser que uno lo enfrente como vecino, como ciudadano, como integrante de una organización, como parte de un problema. Entonces, ahí tenemos una percepción inicial del problema y nos vamos a enfrentar a distintas situaciones. Entonces, ahí es decir, es cuando tenemos que ver cuál es el problema, en qué lugar está ubicado. Eso nos permite ubicar las áreas gubernamentales, entonces yo puedo indagar en la comuna, en el municipio, en la provincia, de la cual depende la situación. Puede ser que sea algo vinculado al agua, a la agricultura, a la industria, al turismo, a un servicio. Entonces, se nos van abriendo como distintos panoramas frente a una misma situación que tenemos que ir analizando para ir viendo cuál sería la mejor forma de enfrentar este problema, abordarlo, etc. Entonces, dentro de las situaciones jurídicos ambientales, uno puede llegar a través de estas situaciones a acceder a la justicia, y puede acceder uno por distintas vías. Puede ser a través del amparo, a través de otras acciones, a través de conflictos, y todo esto va a demandar distintos análisis de esa situación. Cualquier problema ambiental tiene como una especie de proceso de análisis. Dijimos,
Lo primero que miramos es qué antecedentes hay, qué informes, qué datos generales tenemos disponibles sobre ese tipo de problema. Luego vamos a la ubicación geográfica y la zona de influencia de ese problema. Eso nos va a permitir determinar el marco normativo aplicable al problema. Ahí vamos a analizar la situación actual del problema y recién ahí vamos a poder definir mecanismos y acciones a seguir. Por eso yo siempre digo que frente a una situación ambiental, ante un problema ambiental, desarrollamos una especie de proceso de acercamiento y no es una cosa lineal. Frente a tal problema tengo tal acción. No, no son cosas causales ni lineales. Justamente la característica que repito siempre de estos problemas es que son complejos, son multicausales, multiescalares, multiactores. Siempre es muy importante tenerlo en cuenta, en mente, cuando uno está analizando estos problemas. Entonces, frente a la situación, para analizar, por ejemplo, el uso de los recursos naturales, eh, si uno piensa en el uso en una actividad, tengo que ver qué recursos están involucrados, qué actores gubernamentales tienen a cargo la gestión de esos recursos, qué otros actores pueden estar para recién empezar a pensar en cuáles serían las acciones adecuadas frente a un problema. Acá tenemos distintos orígenes de ciertas situaciones y quiénes actúan. Por ejemplo, tenemos frente a las denuncias de algunos problemas ambientales o frente a infracciones a las normas a raíz de un control, en general son los sectores gubernamentales quienes tienen que atender en primera instancia los problemas. El análisis que uno puede hacer es a quién le corresponde, o sea, quién tiene esa competencia para entender ante ese problema y frente a esto se desarrollan también expedientes administrativos en el marco del área gubernamental que corresponde. También puede haber, a raíz de controles, infracciones administrativas y sanciones. Eso puede ser origen de distintas problemáticas que uno tiene que abordar. Esto es como para ver en general el origen, pero vamos a ver distintos problemas. Por ejemplo, si tenemos temas vinculados al agua, tendríamos que tener algunas consideraciones generales con respecto al agua. Primero, siempre tener en cuenta la cuenca hidrográfica como un objeto y una unidad de análisis que es adecuada. Muchas veces tenemos un problema puntual en un área de un curso de agua, pero siempre tenemos que pensar que ese curso forma parte de una unidad mayor que es la cuenca. Podemos ver dónde está ubicado ese problema dentro de una cuenca, si pertenece a una cuenca a la parte alta de la cuenca, media y baja. En el caso nuestro, de nuestra provincia, es bastante importante porque las cuencas altas son las que están con la necesidad de mayor preservación, porque son las que nos proveen al resto del territorio de agua. También tenemos que tener en cuenta si esa cuenca es una cuenca interjurisdiccional, esto quiere decir si esa cuenca forma parte de varias provincias o es una cuenca solo de la provincia. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos el río Suquía y el río Sanaes, que forman parte de una cuenca que termina en Mar Chiquita y se llaman cuencas endorreicas. En cambio, el río Calamuchita y el río Popopi son cuencas interjurisdiccionales porque las compartimos con otras provincias. Entonces, cuando se producen hechos o problemas con el agua, con los cursos de agua, tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Pero también
tenemos que diferencias en las regulaciones si el problema del agua tiene que ver con el agua superficial o con el agua subterránea. Si tiene que ver también con la calidad del agua o con la cantidad del agua. En cuanto a superficial y subterráneo, siempre están regulados por los códigos o leyes de agua y muchas veces para la calidad o la cantidad tenemos estándares definidos que nos van diciendo en la normativa qué podemos hacer, qué no, hasta dónde, etc. En el caso del agua superficial, decíamos, o subterránea, cantidad o calidad, exceso o escasez, son situaciones diferentes donde vamos a tener que pensar cuál es el foco de nuestra atención y de nuestro problema para ir viendo las normativas y quiénes están encargados de administrar el recurso. Nosotros podemos mirar muchas veces los recursos aislados, eso es lo que se regulaba antes, y en general se miraba, por ejemplo, el agua como recurso, pero separada de los demás. Hoy, en general, el recurso se lo piensa como parte del ambiente, como un elemento más dentro del ambiente, pero además vinculamos las actividades con el ambiente. Entonces, cuando miramos el agua, no solo estamos mirando el agua, sino el agua como parte del ambiente y como parte de las actividades antrópicas que se desarrollan en ese territorio que nosotros tenemos el problema. Bueno, si uno quiere conocer cómo se gestionan los recursos hídricos en Argentina, de acuerdo a cómo está organizado el Estado, decíamos, acuérdense que las provincias son dueñas de sus recursos, pero que tenemos recursos que son compartidos por varias provincias y recursos que compartimos internacionalmente con otros países. Entonces, en la organización que se ha hecho a nivel de Estado es, a nivel nacional, quien está encargado de atenderlos y de ejecutar la política en materia de recursos hídricos es la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Hoy, antes existía una secretaría que dependía del Ministerio de Obras Públicas, hoy es una Subsecretaría de Recursos Hídricos que depende de la Secretaría de Obras Públicas en el Ministerio de Economía. Pero a su vez, todo lo que tenga que ver con la relación vinculada entre la nación y las provincias por problemas vinculados a los recursos hídricos, tenemos un Consejo Federal que es el COIFE, el Consejo Hídrico Federal, donde las provincias con la nación se ponen de acuerdo en las políticas que tienen que ver con los recursos hídricos. Y ahí les he puesto el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, porque muchos aspectos vinculados al agua también pueden discutirse en el marco de ese Consejo Federal. Y luego tenemos las provincias. Cada provincia regula, tiene su autoridad que va a ser la encargada de las políticas hídricas provinciales. Ahora, para la gestión de las cuencas, acá aparecen las cuencas interjurisdiccionales, o sea, las que forman parte de varias provincias. En general se organizan bajo distintos formatos, comité u organismos de cuenca. Nosotros tenemos muchas en el país. Está el Comité de Cuenca del Bermejo, el Pilcomayo, el Salidulce, el Juramento Salado. En el caso de la provincia de Córdoba formamos parte de la cuenca del Salidulce, pero también de la cuenca del Quinto, que sería el Popopis. Después las cuencas Matanza-Riachuelo, la cuenca del Colorado, del Río Negro, el Senguer en el sur, hay muchísimas.
todas esas cuencas que son compartidas por varias provincias se crean organismos que de alguna manera se ponen de acuerdo a las provincias para ver cómo van a utilizar esos recursos. Y en el caso de las cuencas provinciales, cada provincia organiza de qué manera va a regular la administración y el uso del agua y también la calidad del agua. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos un problema vinculado al agua, tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones para saber a dónde recurrir, a dónde nos corresponde ir y de qué manera enfrentar el problema. En el caso de ciertos problemas hídricos, se pueden vincular con otras temáticas, decíamos, no miramos solo el agua. Por ejemplo, la situación del recurso de la cuenca, si estamos viendo la cantidad o la calidad del agua, el uso y la administración del recurso, la contaminación que puede afectar esa cantidad o calidad, las actividades a tener en cuenta, por ejemplo, las zonas que son aledañas al recurso, los márgenes, los sectores más inmediatos, o actividades que están en el área y que impactan en el recurso. Las actividades que pueden estar en la zona geográfica de influencia, las áreas, por ejemplo, naturales, los parques, el patrimonio arquitectónico o el patrimonio cultural que nosotros tenemos, etcétera. Entonces, acá va a variar, en el caso del agua, el tipo de normativas aplicables que vamos a tener que tener en cuenta. En el caso de las aguas interjurisdiccionales, vamos a tener los comités de cuenca, entonces va a existir a lo mejor normativas provinciales, ambientales, hídricas y de actividades que estén involucradas. Después, cuando son aguas superficiales y subterráneas dentro de una provincia, lo que tiene que ver con la administración y el uso del agua, generalmente está regulado en los códigos o leyes de agua. Pero también ahí vamos a tener que ver la legislación ambiental que exista y la legislación de las actividades que estén vinculadas al problema o a la zona donde tenemos ese problema. En cuanto a la cantidad del agua, por ejemplo, hay regulación sobre los usos, cuál es el orden que tienen esos usos, quién tiene prioridad para usar el agua, los consorcios de riego, que son quienes aprueban el caudal, la cantidad de agua, los permisos, cuánto se paga por el agua, etc. Y en cuanto a la calidad, se regula muchas veces los estándares que son los que fijan eh, los aspectos vinculados a la contaminación, a los efluentes que pueden llegar a los cursos de aguas y todas las condiciones que se establecen para que no se afecte la calidad de las aguas. Así que tenemos mucha normativa y muchas cuestiones diferentes de acuerdo al tipo y al problema vinculado al agua que nosotros estemos trabajando. Y acá vamos a ver otros problemas que tienen que ver, por ejemplo, cuando tenemos problemas vinculados a las ciudades. Primero tengo que identificar el problema en la ciudad y quién es responsable de la gestión en la ciudad y es autoridad de aplicación, y en este caso de las normativas ambientales que tiene la ciudad, que son las ordenanzas, y en algunas ciudades las cartas orgánicas municipales. Si nosotros vemos a la ciudad como nivel de análisis, podemos pensar en la ciudad como una microrregión, en el caso
por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, es una ciudad enorme porque tiene un radio, un ejido municipal muy grande. em, Hay problemas que se consideran propios de las ciudades, que son, por ejemplo, la gestión de los residuos sólidos urbanos, de los patógenos y los industriales. Siempre ha sido una problemática los residuos propias de la ciudad, lo que tiene que ver con la higiene urbana también, de alguna manera, y la localización de las actividades en el territorio de la ciudad, que es el ejido. Esas son problemáticas propias de la ciudad. Siempre hay temáticas que están a cargo del municipio, que derivan de la Constitución provincial. La propia Constitución dice cuáles son las cuestiones que tiene a cargo el municipio. Son muchísimas, están definidas en el artículo 186, en el inciso 7 van a encontrar descritas muchas, pero entre las más importantes serían los servicios públicos, la higiene urbana y también lo ambiental. Y en las áreas ambientales municipales, nosotros nos vamos a encontrar con que algunos municipios tienen ordenanzas ambientales, otras tienen ordenanzas que regulan actividades vinculadas a los recursos propios del municipio, y otras que regulan las actividades que se pueden realizar en distintas áreas dentro del municipio. Esto como para ver ejemplos distintos, por ejemplo, si uno toma el agua y si uno toma una ciudad y dentro de la ciudad un problema. En el territorio de las ciudades, si uno piensa en la ciudad como objeto de trabajo, tenemos que ver, por un lado, la jurisdicción, o sea, la ciudad comprende el ejido municipal y el área de prestación de servicio del municipio. Las problemáticas tienen que ver con la situación que analicemos, y las normativas van a ser cuáles normativas tiene el municipio para aplicar al problema. Entonces, por ejemplo, acá yo les he puesto la jurisdicción, si es una problemática que tiene que ver algo con lo nacional, provincial o municipal, los temas, ambiente, recursos naturales, uso del suelo, la gestión preventiva que puede tener el municipio, que es el ordenamiento, la evaluación de impacto ambiental, la factibilidad de localización y la gestión y el control. El municipio es el encargado de controlar y fiscalizar lo que pasa en su territorio, en su ejido. Y ese control y fiscalización puede partir del control o vigilancia o fiscalización del municipio o por denuncia. Entonces, fíjense la variedad de situaciones que pueden darse en una ciudad que están relacionadas con problemas o situaciones que sean objeto de análisis. Acá les traigo otros ejemplos, como por ejemplo la fauna. Si nosotros tuviéramos que abordar problemáticas vinculadas a la fauna, fíjense que en el caso de la fauna tenemos convenios internacionales que debemos cumplir, que están vigentes en nuestro país, como el Convenio de Biodiversidad o protección de áreas que han sido creadas con instrumentos internacionales, como son las reservas de biosferas o sitios Ramsar, por ejemplo. Ramsar. Después, eso a nivel internacional. A nivel nacional tenemos una ley de conservación de la fauna silvestre, es una ley especial que requiere la adhesión de la provincia para que se aplique en el territorio. Y tenemos leyes provinciales. Acuérdense que la fauna las provincias son dueñas de su fauna silvestre. Entonces, tenemos leyes provinciales que regulan la fauna, áreas de reserva, por ejemplo, y también se regula
por ejemplo, actividades vinculadas a la fauna, como son la caza deportiva, comercial, las vedas, los cupos, las prohibiciones. Entonces, si nosotros tenemos un problema vinculado a una situación donde está involucrada la fauna silvestre, vamos a tener que hacer un reconto de qué cosas tenemos reguladas o a qué aspectos se refiere el problema para mirar un poco cuál es la normativa aplicable. Eh, Situaciones vinculadas a la fauna, por ejemplo, pueden ser en el marco de las actividades de caza, infracciones en la materia de caza, como son los cupos o eh, caza de especies prohibidas. Puede haber afectación de la fauna por alguna actividad específica. Puede haber delitos vinculados a la caza deportiva o comercial, porque están definidos en la ley nacional. Y puede haber afectación de fauna en áreas de reserva, donde la situación es más complicada. Nosotros tenemos en nuestro territorio provincial parques nacionales, reservas nacionales y reservas provinciales de distinto tipo, donde se pueden dar estas situaciones vinculadas a la fauna. Otra temática sería vinculado al bosque nativo. Fíjense cómo vamos viendo distintos tipos de recursos y para ver distintos tipos de normativas que podrían ser aplicables. Después vamos a ver situaciones que ustedes quieran ver y vamos haciendo estas más generales para llegar a situaciones bien concretas. Por ejemplo, las vinculadas a bosque nativo. em, Tenemos, por ejemplo, compromisos internacionales. eh, Perdón, que le tengo que contestar a Melissa que se le cerró todo. Eh, Segundo. Vamos a ver si puede tratar de entrar y yo lo voy a admitir. En el caso de bosque nativo tenemos también compromisos internacionales, que es el convenio de biodiversidad, ciertos otros convenios también, pero tenemos los ordenamientos territorial del bosque nativo a nivel nacional y el ordenamiento provincial. Esto ha hecho que las zonas que tienen bosque nativo estén categorizadas en en distintos colores, en rojo, amarillo y verde, de acuerdo al nivel de conservación. Y en ese caso se van a dar situaciones que tienen que ver con las actividades que se pueden realizar en esa zona. Entonces tenemos zona roja y amarilla donde las actividades son muy restrictivas y las zonas verdes donde se pueden realizar alguna actividad pero que están condicionadas a que se realicen o se respeten ciertos planes e incluso muchos en el formato de evaluación de impacto ambiental. A ver qué le pasó. Puede ser que... Bueno. Ahora, los problemas vinculados al bosque están relacionados con los elementos del ambiente, con el agua, el aire, el suelo. eh, Tienen, a ver si los puedo admitir. Vamos a ver. Espérenme un segundo que acá me aparecen. A ver. No sé si algunos de los que ha estado pidiendo admisión ha podido entrar, porque me parecen admitir todos, pero...
Pude ingresar. ¿Pudiste ingresar? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, ahí me aparece, les pongo a admitir a todos, pero no sé. Veremos si puede entrar Melina, que es la que me planteó que no podía entrar. Acá Eh, estoy, Marta, no sé qué ah, pasó. perfecto. Ahí yo los admití ahora a todos, pero antes no me aparecían cartelitos. Listo, sí, no sé por qué no estoy como coanfitrión, ahí me comunico a ver si lo podemos solucionar. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, si uno se pone a ver, las situaciones de estas problemáticas van a requerir que tengamos en cuenta, acá me están entrando más, vamos a ver si me hace caso. Bueno, em, vamos a tener que tener en cuenta siempre la ubicación territorial, porque eso es lo que nos permite ubicarnos en qué jurisdicciones están involucradas, si es un municipio, varios municipios, una provincia, varias provincias, nuestro estado con otros estados. La ubicación institucional me va a permitir saber a quién le corresponde atender estos problemas, o sea, quién tiene competencia para ver estos problemas. Y esto me va a permitir también identificar las normativas involucradas, como nación, provincia, municipio, y asimismo identificación de intereses y de actores que se enfrenten a un problema determinado. Por ejemplo, acá les he puesto otra que no tiene nada que ver, posibles situaciones sobre energías renovables. Si yo quiero desarrollar una actividad para generar energía de fuentes renovables, ¿en qué situaciones voy a necesitar autorización para llevar adelante la actividad? Por ejemplo, en el caso de la legislación eólica y solar, para las personas no hace falta autorización. Sí, por ejemplo, cuando voy a instalar un parque solar, ¿cierto? Es totalmente distinto porque en ese caso la envergadura de la actividad que voy a realizar es lo que me requiere eh, pedir esta autorización y ver de qué manera lo voy a hacer. En el caso de los biocombustibles, por ejemplo, la ley me exige algún tipo de cumplimientos o de requerimientos para la implementación. Entonces, de acuerdo, en muchos casos, al tipo de problema, al tipo de elemento del ambiente o al tipo de actividad, es lo que me va a ir condicionando las cuestiones que tengo que tener en cuenta. Entonces, siempre tengo que considerar frente a un problema, tener un análisis amplio, un análisis que sea comprensivo, donde tengo que ver antecedentes jurídicos, extrajurídicos, temáticos, qué hay en la temática que voy a trabajar, em, el marco normativo aplicable, si es nacional, provincial, municipal, si tiene que ver con los recursos naturales, si tiene que ver con las actividades y también los actores, las disputas, los debates que aparecen en cada una de estas temáticas. Entonces, en las situaciones nos vamos a encontrar con problemas, con instancias y con alternativas siempre diferentes en los distintos casos. Em, ¿Cómo les llevan hasta acá? ¿Está claro que hay alguna consulta, alguna pregunta? Porque hasta ahora vengo hablando yo únicamente. Eh, ¿cómo lo, cómo lo Per- ven? Perfecto, profe. Y me surgieron un par de dudas, Dele, pregunte, que es muy importante. porque me pareció, la verdad, el enfoque muy bueno, porque es cierto lo que usted dice, que por ahí vemos alguna situación crítica de desmonte o etcétera, etcétera,
y uno no sabe bien para dónde ir, ¿no? Yo le cuento un ejemplo, una situación que tuvimos acá. Yo vivo en las sierras, Sí, nuestro pueblo está dentro de la reserva hídrica Los Gigantes. sí, Y la situación que aparentaba ser pequeña, sí, ¿no? Porque la zona de la problemática, la ubicación, diría, este, es un sector bastante acotado de la ribera del río, sí, que no se había tocado nunca, porque bueno, se toca porque la gente baja de por sí, anda buscando un lugarcito donde bajar al río y baja. Resulta que en un momento vimos que estaban limpiando un poco para que los autos estacionaran mejor y de repente ya se había tocado muy la ribera del río hasta el río. claro. Entonces, desmontando, ¿no? Ujú, Averiguando, es el mismo, usted cuando dice, hay que ver quién, ¿no? Eh, bueno, quién fue y de quién depende, digamos, quién es el responsable de este sector, y resulta que el responsable es la municipalidad, tanto del cuidado de ese lugar, y en este caso también es el responsable del desmonte. ajá, Entonces, bueno, uno mirando un poco ya la situación histórica, nos dimos cuenta de que estaban por hacer un estacionamiento. Y lo han limpiado, desmontado muy feo porque, claro, es zona buffer, entonces cuando se desmonta tan hasta la orilla y sacan, está bien, había muchas exóticas, pero se sube el agua hasta ahí cuando hay inundaciones y arrasa con toda la tierra y todas las plantitas chicas, ¿no? Entonces, bueno, cuando vimos esta situación, sabiendo que los rumores decían que era para estacionamiento, fui, pregunté, como uno va y pregunta como vecino, no, no pasa nada, no va a haber nada, Moni, qué sé yo. Pero resulta ser que después, yo digo, bueno, entonces van a reforestar la zona, ya que sacaron exóticas, bien. Pero no pasó eso, fueron, ante mi pregunta, fueron y plantaron 2 arbolitos, y los que sacaron fueron muchos. claro. Entonces, ¿qué pedí yo? Esto viendo que se podía, un pedido de informe. Ujú, Pedido de informe, yo lo pedí como en julio, pasaron las vacaciones, no me lo dieron, se hizo el estacionamiento, estacionaron muchos autos, 45, 50 autos en ese espacio. Eh, Destruyeron los nidos de una especie que hay justo ahí, que son los chiricotes. Y después de que pasaron las vacaciones, o sea, ya había pasado mucho tiempo después de los reclamos, me contestan diciendo que, bueno, sí, que es una zona que después habría que repararla, que se habían sacado solo exótica y que los vecinos habían pedido por seguridad desmontar. ujú, Nada de esto era, o sea, los vecinos no hemos pedido nada. Pregunté a todos los vecinos, no, no pasó nada. Ellos me dieron una respuesta. Uno, como no tiene por ahí el tiempo que ujú, debiera para poder seguir todo esto, eh, ellos me responden, pero me responden mucho después y me responden algo que en realidad no es la realidad, no, no corresponde a Uno puede seguir haciendo algo ante esta situación, porque acá en las áreas, que le pregunta, usted me dice, está en la orilla del río, eso uno puede acudir al APRI, sí, y sí, si bien, porque te explico por qué. El curso de agua y los márgenes, que es una zona, es dominio público hídrico, se llama eso. O sea, la provincia es la dueña del curso de agua y las márgenes, hasta un lugar determinado, ¿no? Entonces, en esos casos, sí podés recurrir al APRI para ver qué afectación puede tener eso, porque incluso eso puede tener afectación al curso de agua en sí también. Entonces, bueno, ahí de alguna manera puede ser que eso te dé una mejor respuesta. bien, em, Porque, porque, sí, sí. mira, a veces es muy complicado en esas zonas, porque digamos, por un lado tenés la gente que te invade. Eh,
ese estacionamiento que para muchos les debe haber sido muy cómodo, pero al mismo tiempo estás afectando una zona. Entonces, bueno, por lo menos ver que se pongan de acuerdo, ver hasta qué punto se puede afectar el curso de agua y los márgenes, que tenés ahí una cosa diferente, otra autoridad, y de qué manera el municipio también puede tomar en cuenta, está bien que haya sacado a exóticas, ponele, pero que también tome en cuenta que puede hacerlo bien. Se pueden hacer esas cosas y tener en cuenta y proteger. Bueno, a veces es difícil, pero eh, ahí tenés por lo menos una situación que es el curso de agua que tiene que ver con el APRI. Sí, porque esto que usted también decía, ¿no? Fijarse si hay ordenanzas, que Sí. no hay ninguna, hay un área ambiental, pero no, digamos que ¿De qué municipio dependes ahí? Icho Cruz. Ah, de Dicho Cruz. Eh, Eh, No había ninguna ordenanza, tampoco hay ninguna ordenanza que diga que van a hacer un estacionamiento. También, bueno, no se le ha preguntado, por ejemplo, no ha habido ningún tipo de consulta a la población si nosotros queremos o no de claro, estacionamiento, es decir, no hay ningún, porque yo le pregunté en el pedido de informe, bueno, ¿hay algún proyecto próximo para estacionamiento? No me dijeron oralmente, después lo hemos visto, o sea, los vecinos vimos los autos, los claro, contaron los otros vecinos, o sea, y la devolución no fue realmente compatible con la realidad, digamos, ¿no? claro. Eh, entonces, bueno, tengo pasos a seguir, digamos, como para seguir Sí, sí, insistiendo. sí, sí, sí. Sí, y siempre uno tiene la posibilidad de... en eso, la posibilidad del acceso a la información está siempre y bueno, vos también podés plantear que se dio esta situación y que querés saber si eso ha afectado el curso de agua o no, que es responsabilidad del APRI. Claro, o sea que ese pedido de informe sería para el APRI. ¿Puedo volver a pedir hacer otro pedido de informe Sí, a la municipalidad? Porque ellos en cierta forma dicen que había que restaurar, pero no se ha hecho. Entonces, no, es que no te hace falta hacer un pedido de informe al APRI, vos podés plantear la situación, claro, decirle, mire, yo vivo en tal lugar, encontré esto, pasó tal cosa, me parece importante que ustedes vean ese lugar para ver si no está afectando el curso de agua y eso las márgenes. se hace Va a ser vía... una nota, pero me parece que ahora es todo por CIDI. La verdad que no tengo idea Bien, de cómo se hace el sí, trámite administrativo, pero me da la impresión que se hace por CIDI. ahora todo Sí, está parece ser. todo, sí, complicado. Muchísimas gracias, De profe. nada. Mari, hay que Hola, tener buenas problemas. tardes. Sí, hago una consulta. Profe, ¿por qué se deja un margen tan estrecho? O sea, tengo entendido que son 10 metros desde el curso de agua y con el movimiento del río, muchas veces ese margen se va moviendo, incluso queda en algunos casos a borde de los campos que están colindando, hasta incluso dentro de los alambrados. ¿Por qué? O sea, mi primera pregunta es ¿por qué es tan poco? ¿Y qué pasa también con respecto, por ejemplo, a los ríos y arroyos que están en las sierras de Córdoba, que colindan con lotes privados y que la gente tampoco tiene acceso? Se supone que todo el borde del río debería ser accesible, pero en muchos casos te prohíben y, bueno, hasta hay balnearios y cosas que uno tiene que pagar si querés entrar para llegar a borde del río. Entonces, eso no estaría entendiendo bien cómo está funcionando ahí la ley. Mira, el establecimiento de la línea de Rivera, que es lo que marca la diferencia entre la propiedad pública y la privada, es una línea imaginaria que se estableció arbitrariamente, es una línea. Entonces, generalmente se marca un número de metros tentativo eh, hasta tanto se defina la línea de Rivera. Quien define la línea de Rivera es la administración provincial. Lo que pasa es que muchas zonas no tienen definida la línea de Rivera.
La línea esa sirve nada más para distinguir la propiedad privada de la propiedad pública. Se toma esa distancia eh, como una área para que se pueda desenvolver la autoridad pública porque está dentro de los márgenes y pueda recorrer y pueda controlar y pueda fiscalizar. Y esas áreas son públicas. Se hacen muchísimos alambrados y áreas que no te permiten el acceso. En realidad los cursos son públicos. Hay zonas donde muchas veces se hace esto para la bebida del ganado, que no son las zonas donde hay movimiento de gente. Entonces se hacen los alambres de tal manera que en un área puedan tomar agua de un campo, del otro lado otro. Entonces eso hay como una convención en cuanto al uso del agua para bebida de los animales. Pero lo que me decís vos, que es ese impedimento para entrar a los cursos de agua, bueno, eso hace muchos años que se viene tratando de resolver, lo mismo pasa en las márgenes de los lagos, y es muy difícil porque es como tener un policía en cada arroyo o curso de agua, ¿no? En algunos lugares se ha logrado que se impida esos cierres, pero en otros lados ha sido bastante dificultoso. Es lo que yo te puedo decir. No sé cuál es el estado actual de eso. Me acuerdo que hace muchos años, más de 10 20 años atrás, hubo toda una remarcación en la zona de algunos lagos y se sacaron incluso alambres o cosas que dificultaban el acceso, pero bueno, después nunca más escuché que Claro, se todo porque hiciera. también, profe, me pongo a pensar en el caso del lado del privado, ¿no es cierto? En esto que por ahí el curso del agua va comiendo terreno y va cambiando de forma. Entonces, bueno, por ahí es entendible si le han cobrado el metro cuadrado de lote y después tiene que seguir cediendo metros de su campo para respetar esta ribera, es como que ahí empieza un conflicto entre el privado y bueno, este espacio público, pero en realidad me parece que el problema viene de que estos 10 metros es muy poco, teniendo en cuenta que el curso de agua tiene su cierto movimiento. Tendría que ser, no sé, para mí unos 30 metros o algo mucho más generoso. No, lo que pasa es que son líneas arbitrarias y son a los fines de definir. En esos casos, por ejemplo, ha habido grandes crecientes que se han llevado zonas, por ejemplo, en el río Jesús María, que ha habido muchos problemas. En esos casos hay una redefinición después de las áreas, porque hay áreas que quedan bajo o que se las lleva el agua directamente. Así que, bueno, esa definición de lo público y lo privado ahí queda bastante compleja, ¿no? Pero en realidad ese es un tema de estudio. Les tendría que dar una clase mi amiga Cristina del Campo, que su tesis doctoral fue sobre la línea de Rivera y ella, bueno, cuestiona mucho eso de la línea de Rivera. Ella habla más de la importancia de establecer zonas de protección o zonas de riesgo hídrico, porque la línea de Rivera es solo esa línea que delimita lo público y lo privado. Entiendo, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, otra consulta sobre los temas? Yo les voy contando distintas situaciones em, como para hacer un ejercicio, ¿no? Que esto sea una manera de que ustedes cuando están frente a los problemas piensen que no son problemas simples siempre, sino que hay que mirarlos, analizarlos. Siempre encontramos formas o acuerdos para sortear esas dificultades que tienen esos problemas.
Acá les traje situaciones vinculadas a la minería. Esperen que les voy a ver si... Ah, no. En el caso de la actividad minera, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad minera se rige por el Código de Minería. Eso lo habíamos visto en la reunión anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace una explotación minera, todas las cosas que tiene que cumplir el minero con respecto a la autoridad minera, a la policía minera, están establecidas en el Código de Minería. En la actividad interviene la autoridad minera y lo que se denomina la policía de minas. Pero hay algunos aspectos que tienen que ver con la minería, que es cuando la actividad minera genera impactos fuera de la zona donde se desarrolla la actividad, o cuando genera, por ejemplo, residuos peligrosos. Entonces, en esos casos, cuando hay residuos peligrosos, por ejemplo, que se disponen dentro de la provincia donde está la mina, la autoridad ambiental o la autoridad encargada de los residuos peligrosos también puede controlar y fiscalizar en el tema de residuos peligrosos a la mina. También puede pasar de que a raíz de la actividad minera se produzcan impactos fuera, en la flora, en la fauna, en el agua, donde también pueden intervenir otras autoridades. Pero eso me consultaban. Ayer estaba en una charla y me decían, pero todavía, dice, todavía la actividad minera se sigue regulando por el código de 1800. Sí, de 1890, por ahí es el código. Porque esa legislación, fíjense, nunca se modificó. Toda la actividad está regulada por el código, pero sí hubo modificación con respecto a la evaluación de impacto ambiental en la minería. Eso sí, tiene una ley más nueva del año 95, pero en las situaciones que se dan dentro del área de la mina y dentro de las actividades propiamente de la explotación minera, todas se regulan por el Código de Minería. En el caso de la actividad, el desarrollo de la actividad tiene todo un control administrativo con el área minera provincial, que suelen ser secretarías de minería, que son la autoridad que aplica el Código de Minería, y el control y la fiscalización lo hace la policía minera. En el caso de los impactos, tienen que ver con efluentes, por ejemplo, o residuos peligrosos dentro de la actividad, u otros impactos que pueden producirse, como le decía, en la flora, fauna, etc. Algún caso, por ejemplo, hay una mina muy importante que es la Lumbrera, en la provincia de Catamarca. Esa mina, que es enorme, eh, tenía un mineraloducto, o sea, un conducto por donde se enviaban con agua los minerales que llegaba hasta la provincia de Tucumán y de ahí se cargaban en tren para exportación. Bueno, en un momento se produce una rotura de ese mineraloducto y ese fue un momento donde intervinieron las áreas de ambiente de la provincia de Catamarca y también de la provincia de Tucumán, por ejemplo, por el impacto que podía producir, no porque llevara eh, sustancias peligrosas, sino porque, bueno, primero había que verificar qué es lo que se transportaba en ese mineraloducto y también qué efectos producía la rotura en el área en que se había desarrollado. Mucha de la actividad minera tiene muy alto impacto y sobre todo cuando es minería a cielo abierto, como es en este caso, donde después hay
se supone debe haber un periodo de remediación importante o de compensación de todos esos efectos que produce. Acá tenemos, bueno, que una de las cosas que me parece importante destacar es que la situación o el problema es el que nos va a definir las acciones a realizar y las autoridades que van a estar involucradas, las estrategias que van a ser qué actividades o qué actuaciones administrativas vamos a hacer, y ahí vamos a tener qué tipo de acceso vamos a tener y qué actuaciones o administrativas o judiciales podemos realizar a partir de la situación o el problema que estemos trabajando. En el recorrido de los problemas, es como que se van dando situaciones conectadas. Primero empezamos con esa percepción del problema, después nos plantea la necesidad de abordar el problema, la ubicación del área competente, esto quiere decir el área que está encargada de atender ese tipo de problema, y luego cuáles van a ser las acciones administrativas que podemos hacer. Eso, eso se va a dar siempre en todas las situaciones que nos generen, entonces está bueno mirarlo así como pasos por los cuales intuitivamente todos los hacemos, ¿no? Frente a un problema. Después vamos a contar en estas situaciones o problemas con mecanismos e instrumentos. Veíamos recién lo que planteaba la compañera de el acceso a la información. La información pública ambiental y el acceso a la información pública es algo que se viene regulando ya hace muchos años. Tenemos el acceso a la información como un instrumento de política ya definido en la Ley General de Ambiente a nivel nacional. Hay una ley de presupuestos mínimos de acceso a la información pública ambiental a nivel nacional. Después tenemos en la provincia de Córdoba, dentro de la ley 10.208, regulada el acceso a la información pública. Ha habido, antes de estas normativas específicamente ambientales, por ejemplo, en Córdoba estaba la Carta de Ciudadano, que permitía realizar ese acceso a la información. Lo interesante en el caso de la ley 10.208 es que ha puesto énfasis en algunos aspectos del acceso a la información que la verdad que son muy buenos, que dice que el acceso a la información debe ser gratuito, veraz, oportuno, y le da una serie de condiciones. O sea que cuando uno presenta un pedido de información, tiene que haber una respuesta en tiempo y forma. Este acceso a la información ha ido evolucionando. Hoy tenemos el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo que Argentina ratificó hace no demasiado tiempo dentro de los acuerdos, y que, bueno, viene a darle mayor peso a lo que tiene que ver con la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia. El tema de la participación ciudadana también es un elemento importante a la hora de la toma de decisión, el derecho que tienen los ciudadanos a ser escuchados en los distintos procesos que se desarrollan por parte de la administración. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en el marco de la evaluación de impacto ambiental, tenemos la posibilidad de participar en las audiencias públicas, de ser escuchados, y distintas formas en distintos instrumentos con los cuales podemos ejercer ese derecho de participación ciudadana. Hoy también, con la ley nueva de la 10.208, se incorporó la consulta popular ambiental, que también es una instancia que pueden pedir los ciudadanos con un número X de firmas
pueden solicitar la consulta popular ambiental. Este es un instrumento nuevo que se incorporó en el 2014 con la ley 10.208. Bueno, y el acceso a la justicia también es una forma de garantizar el acceso. Uno de los instrumentos que se usa mucho es el amparo ambiental, que también tiene sus beneficios y sus dificultades. Siempre hay que considerar que el amparo es una medida excepcional que se presenta cuando no hay posibilidades de utilizar otro mecanismo, pero es una de las formas que permite acceder a la justicia. Bueno, estos son mecanismos, instrumentos que están disponibles siempre y que me parecen muy interesantes, porque son parte de los instrumentos que se usan en la problemática ambiental. En el caso de la información, decíamos, el derecho del ciudadano de acceder a la información, pero también tiene el deber de informar, y el Estado está obligado a administrar esa información. O sea que tiene el derecho, el deber de que cumplir con el acceso a la información por parte de los ciudadanos. En cuanto a los mecanismos de participación, yo les nombré la audiencia pública, la consulta popular, y en los instrumentos dentro de los cuales se utiliza mucho la participación es en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. También está previsto en el ordenamiento ambiental y en la evaluación ambiental estratégica. Y en el caso de la ley 10.208 se refiere a la participación para la convivencia ambiental, y es ahí donde el Estado debe garantizar la participación ciudadana en estos procesos. El acceso a la justicia, decíamos la acción de amparo, la demanda como afectado o damnificado. Y ustedes han visto que frente al daño ambiental también nosotros tenemos la posibilidad de utilizar el amparo para el cese de las actividades que puedan estar produciendo daño. Bueno, espérenme que acá vamos a ir a vernos un poco en general. Bueno, vamos a temáticas o a problemas que a ustedes les interesen y que les parezcan que han quedado, o que podemos abordar y hacer este ejercicio que les he planteado en alguna situación, así como recién Mónica me planteó lo de su lugar. Podemos pensar, o ustedes pueden plantear algún otro problema y hacer entre todos el ejercicio de cómo abordaríamos el problema y qué cuestiones deberíamos tener en cuenta. ¿Alguien quiere plantear algún problema que conozca, que sea complicado o que... Yo, profe, quería consultar justo. Dale, dale, dale. Em, Me voy más a lo que es la parte urbana, Bien. con el tema de trabajar con problemáticas dentro de los lotes privados. Por ejemplo, acá tenemos un vecino que tiene un lote grande casi está en el centro de la localidad, y ha hecho una chacarita. Prácticamente ha ido como comprando vehículos y ha hecho más que chacarita, un basural de metal. Sí, Bueno, con todas las problemáticas que eso trae, bueno, roedores y sabemos lo contaminante que es esto de cuando se oxida, pero años, años han pasado, gestiones y gestiones, y ujú, es como que parece que es intocable porque está dentro de su lote y no estaría entendiendo ahí cuál es la contrapartida que hace este hombre para que no se pueda regular eso, porque si bien está dentro del lote privado, está establecido, o sea, hay zonas en donde vos estás en la zona residencial o en la zona industrial o sí. en la zona agraria. Entonces estando dentro de la zona residencial, yo entiendo que no puede tener una chacarita o... Entonces, ¿cómo se puede abordar como para que
Este hombre Vamos, limpie su lote. bueno, vamos al tema. Primero, de acuerdo a lo que vimos hoy, antes de juzgarlo a este pobre hombre y a su chatarra, vamos a dónde está ubicado. ¿En qué lugar es? ¿Pertenece a un municipio? ¿En qué zona territorial está? Es un municipio en realidad. El año que pasó ya somos ciudad, en Río Primero, no quería decir el nombre porque te queda Ah, no importa, no dentro lo de la provincia tratemos de como Córdoba. puntal, Pero sí pero es un municipio, es un municipio. bien. Y la ubicación del problema es dentro del municipio. Sí. Entonces, eh, una de las cosas que tenemos que ver es si el municipio tiene una planificación o tiene determinado cuál es el uso del suelo dentro del municipio. Si tiene una ordenanza de uso del suelo. Sí, sí, tiene una ordenanza y está dentro de la zona residencial. Está Este, dentro de la zona ujú. residencial. Em, bueno, ahí hay que ver si hay alguna disposición municipal que diga qué tipo de actividad, si esta actividad no está definida como una actividad que no puede estar en esa zona, porque ese también sería otro problema, ¿no? Claro. Sí, En- ahí en cuanto a la actividad, yo me iba más por el lado de, incluso los vecinos siempre se están quejando por sí, toda la problemática, digamos, que genera lo que tiene ahí. Pero me iba más para el lado también de pensar lo que es que está contaminando también dentro de la zona urbana, pero no sabría decir si está regulada esa actividad claro, específicamente. porque a lo mejor tener estas cosas ahí, no sé, no significa en sí mismo una infracción a alguna ordenanza, ¿te das cuenta? Entonces, por las cuales pudiera actuar la municipalidad. Lo mismo podría pensarse, esos son los casos que son complejos porque muchas veces no está totalmente definido cómo es qué se puede y qué no se puede hacer. Lo que han hecho los municipios grandes cuando ha habido estas situaciones así de este tipo es acordar con los dueños plazos para relocalizar, por ejemplo. Eh, Fíjate vos que, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, estaba en la zona urbana, en el medio de la zona urbana, había desde Corsemar, que hacía cal en la zona, estaba autopartistas que trabajaban con sustancias bastante complicadas. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la ciudad? Te estoy hablando de hace muchos años, fue hacer un plan para relocalizar todas esas actividades. En este caso es una sola y podría ser más fácil a lo mejor, pero para mí tiene que ser un acuerdo entre el municipio y el privado. Me parece que sería o qué sé yo, el que por la cantidad de firmas, de quejas de los vecinos, eso inste a que el municipio actúe. ¿No? Eso por ahí muchas veces, por, porque en realidad, por ejemplo, si vos les decís, bueno, está contaminando, bueno, tendrías que ver a través de qué cosas, si lo que hay ahí realmente está produciendo impacto, bueno, es más complicado, ¿no? Bien, entiendo. Mm. Eso es lo que se me ocurre a mí de primer momento. Si yo trabajara en el municipio, nos tenemos que poner en como distintos actores. Si soy el dueño del lugar, no me quiero mover porque me queda re cómodo ahí. Pero si al municipio le empiezan a llegar notas de que se ven roedores, que hay olores al combustible, que qué sé yo, que eso está ocasionando molestias a los vecinos, entonces, bueno, el municipio de alguna manera va a tener que empezar a ver de qué manera puede
acordar con con este dueño de ese lugar para o que ordene las cosas o que las ponga en otro lugar o que ese sería esos son los procesos que habitualmente se dan. Profi, como municipio no puede, o sea, a falta de ordenanza, no se puede elaborar una ordenanza nueva en donde se especifique que este tipo de actividad no se puede hacer o, bueno, este y otros que provoquen. Sí, podrías regular y decir, bueno, se va a reordenar, por ejemplo, vos podrías hacer una planificación nueva para el municipio, una ordenanza nueva donde diga, bueno, a partir, establecer plazos, por ejemplo, y decir, bueno, se va a poner en la zona residencial, se va a considerar y las actividades que se van a poder desarrollar van a ser solamente estas y estas. Generalmente muchos de los municipios van haciendo sus propias regulaciones sobre lo que se puede y no se puede hacer. Imagínate que hay comunas que han tenido, qué sé yo, desde la cría de gallineros, cría de cerdos, animales, y de golpe han ido creciendo, convirtiéndose en zonas más urbanas y han tenido que ir regulando todas esas cosas, no permitiendo ciertas actividades en el área más comercial, ponele, o urbana, y autorizando esas actividades en las zonas más periféricas, ponele. Pero siempre hay una atribución del municipio de establecer esos límites. Bien. ¿Qué otra? Veamos algún otro caso, a ver qué otra situación se les ocurre eh, conflictiva. Están buenas, estas dos tienen que ver, siempre hay conflictos de intereses, en la mayoría, obviamente, en los casos ambientales, lo que uno primero percibe son los conflictos y dos partes claramente diferenciadas en la mayoría de las situaciones. Después, cuando uno empieza a analizar, a profundizar, bueno, ahí empiezan a aparecer otras cuestiones que se deben tener en cuenta al momento del análisis. ¿Alguna otra? Hola, Hola, eh, Flo. sí, ¿cómo están? Buenas noches. Yo soy de Cafayate, Salta, y como Ujú. que me vienen a la cabeza dos situaciones. Una es que tenemos un basural en Animaná, que queda de Cafayate a, no sé, 10 kilómetros, que está incendiado hace como 4 años. Sí, Y después otra situación de que donde yo vivo era todo reserva natural de algarrobos, cañares, y quieren empezar a hacer más barrios privados, qué sé yo, pero en realidad tienen, está animal, si no me equivoco, provincial, está como reserva natural, en zona de sí, peligro, digamos. sí, Eh, ahí se podría hacer algo como para pararlo? bien. Empecemos por el basural primero. Bien, ¿El sí. basural está dentro del área del municipio o está en O una sea, zona? está Cafayate y Animaná es otro que pertenece, o sea, es el basural de Cafayate, San Carlos y Animaná, pero está en el municipio de Animaná. Bien, sí, suele pasar eso. Bueno, los basurales a cielo abierto han sido un problema en la mayoría de las provincias. Ujú. No te creas que acá en Córdoba no hay y se incendian también y son realmente peligrosos porque son el lugar que después con vientos y ciertas situaciones meteorológicas llevan a que se quemen gran parte de zonas de bosque, zonas de la sierra, etcétera. Que uno, bueno,
En teoría, el principal responsable ahí es el municipio, es el que genera ese residuo, que lo está disponiendo inadecuadamente. En algunos casos, las provincias tienen algunas leyes sobre los residuos sólidos eh, para tratar de gestionarlos mejor. Hay programas nacionales, o había, no sé porque no he controlado en esta gestión de gobierno si han continuado. Estaban los famosos GIRSUS, que eran los sistemas de gestión de residuos sólidos urbanos, que de alguna manera apoyaban técnicamente a los municipios para hacer un manejo adecuado. Eso Eh, te referís, perdón, ¿no? Eso te referís a ponerle a que haya eh, separación de residuos y eso, o es Eh, otra cosa, mm, a o es veces parte no de eso. necesariamente, sí, el sistema de gestión adecuado, sí, mientras vos separás, haces todo el trabajo previo para que llegue lo menos posible, sí, está bueno, pero Porque muchas acá veces, están los martes de reciclado, digamos, hay una cooperativa en Cafayate ajá, eh, de de- reciclado, digamos. pero ahí tenés un problema de mala gestión del sitio donde se depositan los residuos. Sí. Entonces, bueno, hay que ver, de empezar a pensar cómo solucionas el tema de ese sitio que se incendia, que se quema. eh, y lo que pasa que en esos casos son muy costosos los lugares de disposición final adecuados, digamos, los lugares que se hacen especialmente para eso. Pero bueno, en algún momento hay que pensar de qué manera esto, a lo mejor entre los tres municipios que están involucrados, que están próximos, de qué manera poder pensar en gestionar mejor y tener un mejor sitio para la disposición final. Eso es lo que se me ocurre como primera medida, ¿no? Empezar a pensar y a planificar, bueno, dónde ubicarlo, que sea con los formatos técnicos adecuados. Muchas veces, si la provincia tiene un área dedicada al tema de residuos, también puede colaborar, no sé, eso depende de cada lugar, ¿no? Pero puede ser una cuestión como para empezar a ver. En el caso de que tenés del bosque nativo, eh, la defensa del bosque se está dando generalmente por los vecinos, por la población. Los emprendimientos inmobiliarios avanzan, avanzan y avanzan. Y bueno, está siendo un área de conflicto permanente en muchos lugares. Yo creo que uno tiene que buscar digamos, los mecanismos de protección jurídicos que tiene, por ejemplo, si es un área natural, eh, si es un área de reserva que esté establecida por la provincia, bueno, exigir a la provincia que esa área no se puede tocar, a presentar notas, pedidos de informe. Todos esos mecanismos hay que usarlos antes de que avancen con la construcción o la limpieza de esa zona, ¿no? Hay que Claro, anticiparse. claro, nosotros nos enteramos porque un día vino una consultora eh, a- donde, o sea, de Cafayate, yo vivo en Pueblo Nuevo, que es como un barrio más alejado de Cafayate Centro, ¿viste? Claro, Y vino una consultora a preguntar para ampliar un barrio como del otro lado de nuestra zona. ajá, Eh, pero bueno, están evaluando eso ya, digamos. claro. ¿A Sí. dónde te tendrás que dirigir para reclamar esto? Mira, tenés que primero saber si esa área está declarada como área de reserva en la provincia o en la municipalidad.
Mira, que tengo entendido que provincialmente está como zona roja de reserva natural. Bueno, ¿Esto también pasó? podés hacer un pedido de información de eso. Podés hacer un pedido de información a la provincia si esa zona es zona roja o zona de reserva. Bien, Ese es el primer paso para saber cuál es el estado de situación y tener la información de la autoridad que le corresponda, ¿cierto? bien. Y después a partir de ahí, bueno, uno empieza ya el camino de decir, bueno, ir al municipio y decir, mire, señor, usted no puede avanzar en esta zona porque está este instrumento legal que dice que, y ahí tenés los argumentos, ahí tenés el argumento por el cual vos podés defender esa zona. Y eso sería todo en como en el Ministerio de Ambiente, que ahora, bueno, no funciona con ese nombre acá, pero hay como un área. Sí, eso, mira, cada provincia, no te puedo decir actualmente porque no sé Salta cómo lo tiene. Bien, Eh, mm, pero Salta tenía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, creo que era el nombre. sí, Fíjate dentro del ministerio si hay un área de bosque nativo. Yo creo que debe bien, tenerla dentro de ese ministerio. Lo que pasa, te cuento por qué te digo esto, porque hay provincias que el área de bosque nativo la tienen en otras áreas, en producción, aunque suene loco. ujú, Pero de acuerdo a cómo organiza la provincia, la administración pública es el lugar que lo tiene. Pero yo calculo que por las características de Salta, que ese ministerio se creó hace no tantos años, Bosque Nativo debe estar ahí. bien, Profe, perfecto. Sí, Mari. ¿qué pasa? O sea, en muchos de los casos veo que la solución es la erradicación del basural y utilizar otro método, obviamente, para el procesamiento de la basura. Pero ¿qué pasa cuando el municipio no tiene los recursos económicos para realizar tremenda tarea? Eh, y bueno, por ahí ni siquiera pidiendo ayuda a provincia, que son ayudas que vienen, o sea, es como que por ahí, por más que el municipio tenga la intención de Atención. erradicar, no lo puede hacer. Entonces, por ahí es como que no sé cómo, cómo se haría ahí la acción cuando Sí, todo termina en una cuestión económica de si claro. se puede o no se puede. Sí, sí, eso sí, es así, tal cual lo planteas vos. Mira, lo que muchas veces se empieza a analizar, cuando hay buenas intenciones en los municipios, se empieza a analizar, bueno, cuál es la manera, por lo menos impactante de disponer, qué otros municipios tenés próximos que pudieran ponerse de acuerdo y tener alguna cuestión en común. Muchas veces se consulta a los técnicos para saber, bueno, cuáles son los mecanismos, cómo sería un lugar adecuado. Cuando vos muchas veces te encontrás con basurales, incluso en las ciudades donde tienen su lugar de disposición común, ¿no? Por ejemplo, Córdoba tiene recibe toda la basura de todos los municipios de la zona metropolitana, más la de la ciudad de Córdoba, y tiene un lugar donde gestiona los residuos, digamos, un lugar de disposición final. Pero vos recorres la ciudad y te encontrás con un montón de basurales a cielo abierto y basurales clandestinos, donde el municipio los limpia y se vuelven a llenar. Entonces, vos decís, ¿cómo haces? Es un trabajo, que es lo que veo yo, ¿no? Desde el sentido común. Es un trabajo a largo plazo de concientización, de educación y además lo técnico, ¿no? Y desgraciadamente es un costo muy importante el de los lugares de disposición final. Por eso muchos municipios trabajan el tema de la separación y tratar de que vaya lo menos posible
o lo más ordenado posible la basura a los lugares de disposición o a los lugares de reciclado. Pero es una tarea enorme, ¿eh? Es bien compleja y tiene mucho costo. Y muchas veces se decide llevarlos a lugares alejados y ahí el costo aumenta por el transporte. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde, cómo lo enfoco, no? Por eso no tengo una respuesta, Mari, Está en bien, cuanto sí, pero es como que, bueno, las cuestiones económicas como que terminan. mm, terminan marcando, sí, eh, en muchos lugares han terminado marcando. Mira, acá hubo una idea en la provincia de hacer vertederos regionales, hacer en determinadas zonas, que algunos hicieron, otros no. Entonces distribuir la provincia por zonas y tratar de hacer estos vertederos controlados con toda la eficiencia técnica. Y bueno, y fue muy difícil porque técnicamente son posibles, pero el tema son los costos. Eh, entonces ahí empiezan a terciar otras cuestiones y la cosa es tratar de que sea lo menos impactante posible. A veces hay, hay municipios que terminan alquilando un predio y depositando toda la basura así nomás ahí y después eso es incontrolable, Es ¿no? poco, ¿no? Porque acá, por ejemplo, en Cafayate, no fue intencional, como que en un momento fue intencional y después se prendía automáticamente y seguía prendiéndose y prendiéndose. Claro, sí, por el Pero tipo. en ese caso, no, no me quedó muy claro. En ese caso, o sea, sería en el municipio de Animaná reclamar, o sea, ¿qué se puede, como, Y eh, ahí el municipio de alguna manera es el responsable, pero podría, qué sé yo, estoy pensando en voz alta, pedir ayuda a la sí, provincia o colaboración para poder readecuar eso, pero es complicado cuando, como decíamos recién, por la temática de los costos que implica esto, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a hacer cosas por algún lado, entonces mejora, a lo mejor, si son comunidades más chicas, trabajar más con el reciclado, con evitar que se mande al basural tanta cantidad. No sé, hay que empezar con algún mecanismo eh, que pueda colaborar con una mejor gestión. pero ¿cuál sería el reclamo, o sea, para pagarlo? Digamos, Y cómo bueno, sería el reclamo sería tuyo como vecino al dueño del lugar, al responsable del lugar, que sería el municipio. Entonces, es decir, es la única acción que tenés ahí porque y aparte hay un riesgo, ¿no? pero ponele, se puede juntar firmas también, Eso hacer sí, algo bien, mira, en eso todo lo participativo sirve, Flo. bien, Todo eso sirve. Yo creo que nunca hay que dejar de agotar esas instancias de reclamo. Porque, bueno, a veces, muchas veces no se hace nada también porque tampoco los vecinos reclaman, entonces esas situaciones van quedando en el tiempo y después cuando ya es un problemón, sí. Pero claro, porque eso queda a mitad de la ruta yendo para Animaná y ponele, hay fincas, porque acá, viste, hay muchos viñedos claro, y hay fincas que hay días que por los vientos, que acá también hay muchos vientos, llevan todos esos como tóxicos a todo el área, digamos, claro, afecta al área, digamos. claro, y ellos van a estar interesados en el reclamo. Esas Ujú. áreas, entonces uno ahí moviéndose puede llegar a juntar distintos actores que son los que después terminan haciendo presión para que por lo menos se realice alguna acción. Bien, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna problemática más que quieran plantear? La idea hoy era pensar procesos,
no dar por sentado siempre que lo que primero que vemos es el problema tal cual se presenta, tener en cuenta siempre que uno tiene una cantidad de prejuicios y de preconceptos frente a los problemas. Es muy importante siempre tener información, buscar información, buscar los antecedentes, entender cómo es el problema y a partir de ahí, de cuando uno se ubica en el territorio donde se produce el problema, donde puede identificar todos los aspectos que están involucrados en ese problema, quiénes son los actores, quiénes tienen a cargo la responsabilidad de atender y gestionar esos problemas. A partir de ahí es donde uno puede empezar a identificar mecanismos, acciones, formas para empezar a enfrentar la problemática o a actuar si a uno le interesa tener alguna acción con respecto al problema que está trabajando. Me parece que esto es importante plantearlo porque si no, miren, los problemas ambientales históricamente se empezaron a conocer sobre todo después de la Revolución Industrial, porque las actividades que desarrollaba el hombre producían efectos no deseados. Y en realidad fueron las personas las personas que protestaban porque veían que había efectos que le afectaban la salud o los bienes. Luego esas personas se empezaron a organizar a ponerse de acuerdo, a juntarse, a reclamar. Así surgen las organizaciones no gubernamentales que durante muchísimos años tuvieron un rol centrado en la denuncia de los problemas y ese rol de las denuncias hizo que los estados, los distintos sectores gubernamentales se hicieran cargo de muchos de los problemas que hasta ese momento no eran tan visibles, pero que los hicieron visibles esas organizaciones. En algún momento los partidos políticos empezaron un poquito a mirar, pero son los que menos se plantean qué quieren hacer con respecto al ambiente, porque el ambiente da poco rédito en realidad. Es muy difícil, son problemas muy complejos. Pero siempre los ciudadanos, los vecinos, los afectados son los que hacen visible el problema y también las organizaciones civiles, las asociaciones, también movilizan, ponen énfasis en mostrar estos problemas y luego las áreas también gubernamentales muchas veces empiezan y gestionan este tipo de problemas y hay áreas técnicas muy especializadas dentro de las administraciones que a veces tienen muy buenos resultados, o sea, uno no tiene que pensar que no se puede hacer nada. También a veces hay municipios muy pequeños que no tienen técnicos, que no tienen recursos, pero bueno, ahí tratar de que la provincia de alguna manera vea el problema y pueda colaborar. En otros casos es responsabilidad de la provincia y ver a lo mejor de qué manera uno haciendo conocer el problema muchas veces el paso más importante, porque después a lo mejor hay acciones para hacer, hay actividades para realizar, y bueno, pero si el problema no se conoce, es como que no existe, ¿no? Entonces, bueno, en esto uno como ciudadano tiene una cantidad de elementos y de herramientas para, para actuar, para colaborar. No necesariamente es un mecanismo de confrontación, sino uno con las responsabilidades que tiene y con lo que ve puede ayudar a que estos problemas se aborden y de alguna manera se empiecen a mejorar las situaciones en las que están un conjunto de pobladores, vecinos, etcétera. Eso por lo menos en mi mirada, me parece que el informarse, participar, son los mecanismos, los únicos mecanismos posibles para que tengamos un mejor ambiente.
Si no nos comprometemos, muy difícil. Si no, si no miramos estos problemas, eh, va a ser muy difícil proteger, preservar, porque siempre digo, muchas veces uno, eh, los problemas que ve lejos, me acuerdo cuando uno decía, bueno, si uno pone un dólar para la preservación de la ballena franca, qué sé yo, ¿dónde está la ballena franca? ¿Quién la va a cuidar? Y son problemas tan lejanos que esos problemas ambientales globales muchas veces nos hacen perder de vista la realidad nuestra, nuestros problemas, los que tenemos hoy acá, en el barrio, en el campo, en la zona rural. Esos son los problemas sobre los que nosotros podemos actuar, sobre los que podemos reclamar o contar o pedir colaboración o participar en el abordaje. Ese es un poco, me parece, la mirada que uno tiene que tener y siempre dentro de la racionalidad, ¿no? Muchas veces hay muchos problemas que están planteados desde una postura de desconocimiento, de falta de información. Por eso es muy importante informarse, conocer, saber los antecedentes y ubicarse en la situación real, en el territorio, en la zona geográfica, en el problema concreto para poder actuar. ¿Alguna otra sugerencia? ¿Algo que se les ocurra? Profe, yo quería consultar Sí. qué por ahí nos recomendás o dónde podríamos buscar los antecedentes ante una problemática, o sea, o un conjunto de problemas relacionados. Por ahí creo que también es difícil obtener esa información. ¿Cómo te parece que nos podríamos acercar a esa info? Mira, por ahí en los propios actores que están involucrados, bueno, por ejemplo, suponte que estás con un problema en un municipio o en una zona de una provincia. Ver qué antecedentes tiene el área gubernamental que está a cargo. Ver si eso se atendió antes, si hubo reclamos previos. Esa puede ser una forma. Hoy tenemos el acceso por internet, que no es una garantía, pero podemos buscar, bueno, información, si hubo noticias antes sobre este tema. Otro lugar importante son las universidades, las organizaciones no gubernamentales, informes técnicos. Miren, a veces uno dice, bueno, pero este será un problema grave. Bueno, depende del tipo de problema siempre, ¿no? Pero muchas veces yo siempre recomiendo, sobre todo a los que trabajan en investigación, busquen en los organismos internacionales actuales los informes y te van a decir, bueno, mira, dentro de los problemas urbanos, el porcentaje más importante son tales o cuales. Si son cosas vinculadas a la salud, la Organización Mundial de la Salud, si es alimento, la FAO, si es educación, UNICEF, si, digamos, tenemos una cantidad de organismos internacionales expertos que tienen buena información. Eso en lo internacional. A nivel nacional también uno tiene lugares de referencia para distintos temas, información que los propios organismos, entrar a las páginas oficiales de los organismos y buscar información ahí. em, otras áreas, información les dije, la Universidad CONICET tiene un repositorio de publicaciones donde tiene todos informes de investigadores sobre distintos temas. Depende, depende el tema, la profundidad que uno necesite saber. A lo mejor con un simple informe lo resuelve, pero digamos, está toda esta gama, estas posibilidades. Después los técnicos, ¿no? En las provincias, en los municipios, siempre hay personas que han estudiado, que tienen la experiencia de haber trabajado determinados problemas y es muy rica esa. Los especialistas.
en distintas temáticas. Son todas fuentes de información. Siempre muchas fuentes de información distintas son importantes porque a uno le hacen mirar el tema mucho más amplio que la cosa puntual, ¿no? Así que, en general, cuando uno hace, qué sé yo, ustedes están haciendo ahora esta diplomatura, pero cuando uno hace una especialización, una maestría, o cualquier grado, ¿cierto?, académico, ¿qué es lo que le brinda a esos estudios? Le brindan información, materiales teóricos para consulta. Entonces siempre hay mucha información disponible. Lo que pasa es que mientras más conocemos, sabemos mejor distinguir cuándo una información es de más calidad que otra. Entonces, cuando uno conoce poco, bueno, hay que guiarse por los organismos serios, organismos internacionales o nacionales serios, que tengan cierto prestigio, que uno sepa. Entonces, ahí tenemos muchísimos, digamos, uno puede mirar el INTA, el INTI, qué sé yo, hay organismos sobre energía, sobre cooperativa, hay de lo que se les ocurra, siempre hay algunos organismos de referencia, incluso de la provincia y de los propios municipios. Ahí te di un panorama así rápido Sí, genial, de claro, qué gracias. buscar, de qué buscar y cómo. Bueno, ahí estamos ya terminando. Bueno, espero que les haya sido útil esta ejercitación que hicimos hoy. Me parecía más interesante que hablarles de la minería o el petróleo que está tan lejos nuestro y que son cuestiones muy puntuales que en realidad son más temas especializados para quienes se dedican a esa actividad, ¿no? Entonces me parecía más interesante plantearles distintas situaciones y que uno pueda ver la complejidad en eso y la cantidad de variantes que tiene para buscar cosas. Bueno, espero que les haya sido útil. Bibliografía. Lo que podríamos hacer, esperen ¿cómo mandarles? Ya voy a ver cómo hago, voy a hablar como para que tengan bibliografía que les sea útil. Por lo menos las listas de los organismos internacionales de mayor publicación. Yo les diría, por ejemplo, CEPAL, Naciones Unidas, todos los organismos, incluido CEPAL. Después hay muchos trabajos, artículos sobre temáticas. Bueno, ya les voy a armar yo una bibliografía como para poder enviarles y que les llegue. Bueno, y espero que les vaya muy bien y que terminen muy bien con la diplomatura, ya como conmigo ya no me ven, así que tengan mucho éxito. Muchas gracias, profe. Muchas Excelente, gracias. claro, preciso y mucho para seguir trabajando. Y Y no sobre parezco abogada, ¿viste? no,